Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura medieval española o literatura del siglo XX y contemporánea española, al igual que historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 7 del paper sobre historia y cultura de Hispanoamérica. El módulo 7 se titula La colonización de América Latina, México y América Central, Perú, Colombia, Chile y Río de la Plata. Vamos a comenzar entonces con la conquista de México y la expansión hacia el norte. Y comenzamos este apartado con el apartado de Hernán Cortés y la llegada al Yucatán. Si hablamos de la caída del Imperio Azteca, tenemos que empezar por hablar de su conquistador más famoso, que no es otro que Hernán Cortés. Hernán Cortés llegó al Nuevo Mundo en 1504, a la isla de la Española, con la esperanza de vivir grandes aventuras y ser parte del descubrimiento de nuevas tierras para ganar gloria, poder y riqueza. En esta época, Nicolás de Obando era el gobernador, un familiar lejano de Cortés, que le facilitó un puesto como escribano, ya que él había estudiado 2 años en Salamanca para ejercer esa profesión. Gracias a esta popularidad, Diego Velázquez lo contrató como su secretario personal y lo llevó consigo a la conquista de Cuba. Pero no fue Hernán Cortés quien descubrió estas tierras, sino Fernández de Córdoba, que por un error de navegación acabó en la península del Yucatán y tuvo un encuentro muy desagradable con los nativos, que acabaron con gran parte de su tripulación. Una leyenda religiosa les hablaba del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que representaba a la sabiduría eterna. Una profecía que él mismo dictó decía que regresaría, y la cuestión es que el año de la profecía coincidía con la llegada de los blancos españoles, así como la descripción del dios, blanco, con barbas, con armas de las que emanaban fuego, etc. Así pues, el emperador Moctezuma, lleno de miedo por ofender a un dios, esperó la vuelta de los españoles para ofrecerles presentes y riquezas. Diego Velázquez, a pesar de que ya no confiaba en su antiguo amigo Hernán Cortés, estaba preparando una tripulación y 11 barcos para partir hacia la conquista. Velázquez necesitaba el dinero de Cortés, pero la popularidad y las ansias de poder de Cortés, que tenía una gran habilidad para atraer la atención y el apoyo de sus hombres, hicieron que Velázquez desconfiara más y más hasta que desautorizó la partida de su anterior amigo. Esta orden llegó demasiado tarde y Cortés mandó ultimar los preparativos y partió por su cuenta a tierras mexicanas. A su llegada a las costas del Yucatán se encontraron con un español que había naufragado 8 años atrás, Jerónimo de Aguilar, que había aprendido la lengua maya sirviendo a un cacique local. Este sería de gran ayuda en el futuro. Al principio de su llegada, los españoles encontraron una gran oposición. Unos 12.000 indios se enfrentaron a ellos, pero los hombres de Cortés lograron matar a más de 800 indios, y los caciques se rindieron, ofreciéndoles presentes, comida y mujeres. Una de ellas sería una princesa azteca de 17 años que hablaba a la perfección la lengua náhuatl de los aztecas. Hernán Cortés no se conformó con esta victoria. Él quería llegar hasta el mismo Moctezuma, el cual seguía pensando en los invasores como el dios Quetzalcóatl y seguía cubriéndolos de presentes. Aún así, sabía que podían acusarle de traición a la corona, ya que había partido por su cuenta hacia Yucatán sin permiso de su superior Diego Velázquez. Por eso decidió escribirle al emperador Carlos V, reportándole con sumo detalle todos sus progresos. Sus cartas se tradujeron a varios idiomas y fueron leídas en toda Europa, aumentando notablemente su fama y el interés por el Nuevo Mundo, que va a hablar de la conquista del Imperio Azteca.
En 1519, una tropa compuesta por 400 españoles y 2000 indios aliados partió hacia Tenochtitlán. Los caciques locales habían ofrecido a Cortés tropas para ayudar a su supuesto dios, Quetzalcóatl, que iba a luchar contra Huitzilopochtli, el dios más importante para los aztecas, que siempre tenía ansias de sangre y al que se ofrecían cientos de sacrificios humanos. En su marcha hacia la capital se fueron uniendo más luchadores locales y además dejó un pequeño ejército en la ciudad de Veracruz que él mismo había fundado. Cuando Hernán Cortés, no sin dificultades, llegó a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, donde hoy se sitúa México DF, la describió como la ciudad más hermosa del mundo, y así se lo comunicó al emperador Carlos V. En ella vivían más de 100.000 habitantes y ostentaba construcciones grandiosas de piedra, con acueductos y pasos que unían la isla con tierra firme. Moctezuma II recibió a los invasores en persona, dándoles una calurosa bienvenida e invitándoles a entrar en la ciudad, lo que hicieron formando fila, con las banderas y estandartes al viento, un espectáculo para los habitantes de la ciudad que no estaban acostumbrados a eso. La entrada a la gran ciudad supuso un gran choque cultural para ambas civilizaciones. A pesar de que la intención de Cortés no era eliminar del poder a Moctezuma, sino establecer un sistema de tributos, las cosas no salieron como se había planeado. Los españoles juzgaron la religión azteca y sus sacrificios humanos con horror, y se tomaron como una obligación acabar con ello, lo que supondría la destrucción de su forma de vida. A continuación podemos ver un mural de Diego Rivera que representa en la ciudad de Tenochtitlán, desde la altura. Lo que desató el final fue una de las celebraciones religiosas aztecas. Cortés había salido de la ciudad para enfrentarse a nuevos expedicionarios que llegaban desde Cuba para oponerse a él, y Pedro de Alvarado, al mando de los españoles en Tenochtitlán, ordenó atacar a los nativos en medio de la celebración, pensando que era una declaración de guerra en lugar de la fiesta religiosa que era. Cuando Cortés regresó a la ciudad, la guerra ya se había desatado. Moctezuma murió apedreado por su propio pueblo, y los españoles huyeron de la ciudad en la llamada Noche Triste. Lo que vino después de esto fue meses de contraataque, durante los que la enfermedad y la falta de suministros debilitó a los aztecas, hasta que en agosto de 1521 la ciudad fue tomada por completo. Y vamos a pasar a hablar de la conquista del Perú. La conquista del territorio inca fue llevada a cabo por Francisco Pizarro, que ya se había consolidado como el explorador al participar en la expedición de Panamá junto a Núñez de Balboa. Pizarro, natural de Extremadura e hijo del hidalgo Gonzalo Pizarro, que también había participado en varias campañas del ejército en Italia, también era pariente lejano de Hernán Cortés. Y vamos a comenzar hablando de las primeras incursiones hacia el Perú. Francisco Pizarro emprendió la aventura conquistadora de tierras peruanas teniendo ya la avanzada edad de 44 años. Con una gran experiencia en tierras americanas e instalado cómodamente en la actual Panamá, se decidió a emprender una nueva expedición al escuchar las noticias de Andagoya de la existencia de una gran civilización en el sur. Pizarro buscó socios para emprender esta nueva aventura y se asoció con dos amigos, Diego de Almagro y el clérigo Hernando Luque. La empresa fue en gran parte financiada por otro amigo suyo, Gaspar de Espinosa, que no tomó parte oficial en la alianza. En 1524 realizó Pizarro una primera incursión hacia el sur, pero tuvo que regresar pronto debido a las dificultades del trayecto, en el que murieron más de 30 hombres. En 1526, después de formalizar su sociedad y reabastecerse, comenzaron un nuevo viaje, contando esta vez con un gran piloto náutico, Bartolomé Ruiz, que fue capaz de evitar las zonas peligrosas de manglares que habían impedido el avance durante el primer viaje. No obstante, los infortunios del viaje y la falta de alimento hacían que la tripulación deseara abandonar la expedición y volver a Panamá.
El descontento general hizo que Almagro planteara la cuestión de regresar él a Panamá para reabastecerse y volver con los recursos necesarios como para poder continuar. Así lo hicieron. Almagro regresó a Panamá mientras Pizarro y su tripulación esperaban en la isla del Gallo, defendiéndose de los ataques de los nativos. Mientras Pizarro y Almagro llevaban a cabo la campaña, un nuevo gobernador se había posicionado en Panamá, Pedro de los Ríos. Este no estaba a favor de seguir apoyando estas alocadas expediciones que, según su opinión, solo ocasionaban la muerte de hombres inútilmente. Así que, en lugar de enviar apoyo para continuar la expedición, mandó 2 barcos para recoger a Pizarro y los suyos y regresar a Panamá. Al enterarse de las noticias, Pizarro protagonizó una escena memorable. Dibujó una línea en la arena de la playa y lanzó las siguientes palabras: Amigos y compañeros, de aquí para el norte, hacia Panamá, hay hambre, desnudez, tormentas de agua, pobreza y muerte. Hacia el sur hay riquezas, donde está el Perú. Que cada cual elija lo que más conviene a un castellano bravo. En cuanto a mí, voy hacia el sur. Pizarro cruzó la línea al otro lado y con él otros 13 hombres, a los que se conoció como los 13 de la fama. Unos meses después, Almagro se unió de nuevo a la expedición, después de convencer al gobernador, y continuaron su aventura hacia el sur, hasta que llegaron a la ciudad de Tumbes. Habían pasado 18 meses y en Panamá ya no se esperaba su regreso. Pedro de los Ríos rechazó nuevamente apoyar una nueva expedición, ante lo cual Pizarro decidió navegar a España para pedir ayuda al rey Carlos V, que trata sobre las capitulaciones de Toledo y la conquista del Perú. En 1529 se produjeron las capitulaciones de Toledo, en las que se nombró a Pizarro capitán general y gobernador, especificando en ellas los títulos y tierras a las que se podían acceder él y sus otros 2 socios que estaban impulsando la campaña, Diego de Almagro y el clérigo Hernando. Así pues, Pizarro y Almagro emprendieron una nueva expedición, esta vez con el apoyo de la corona, para descubrir que la ciudad de Tumbes había sido saqueada a causa de la feroz guerra civil que se estaba viviendo en el imperio incaico, dividido entre los 2 hermanos que aspiraban al trono, Atahualpa, el que estaba en el poder en ese momento, y su hermano Huáscar, ver módulo 5, lo que facilitó enormemente la labor a los conquistadores españoles, al enfrentarse a un imperio desunido y caótico. Con los problemas de la guerra civil, el emperador Atahualpa no hizo mucho caso de los extraños al principio, y cuando llegaron los recibió en la plaza de Cajamarca, rodeado de la nobleza inca, en noviembre de 1532. Los españoles pidieron un rescate por Atahualpa, pero fue asesinado por sus captores antes de ejecutar el intercambio, a pesar de que ya había sido aceptada una cuantiosa suma por la vida de él. Una vez muerto Atahualpa, fue nombrado un nuevo inca, Tupac Hualpa, manejado totalmente por los españoles y a través del que obtendrían la información y los enseres necesarios para organizar la conquista del resto del imperio. Pizarro marchó hacia Cuzco, tomando la ciudad sin mucha resistencia, debido al debilitamiento padecido por la guerra civil. Después comenzaron las labores de redistribución del Estado, pasando la capital del país a Lima, en la costa, para tener una mejor comunicación con España, que trata sobre las expediciones hacia el sur de América, Chile y el Río de la Plata. Cuando hablamos de la conquista de Chile, hay que mencionar a Diego de Almagro, antiguo compañero de Pizarro en la conquista del Perú, y también a Pedro de Valdivia. Almagro se desbancó de la conquista peruana y se embarcó en la conquista de Chile, creyendo que conseguiría más honores y riquezas. Partió con más de 400 hombres, entre los que se contaban indios auxiliares, yanaconas y esclavos negros. A Perú. Allí Almagro inició una revuelta contra su antes amigo Pizarro, siendo derrotado poco después. Por su parte, Pedro de Valdivia nació en 1497 y participó en algunas campañas italianas y en la batalla de Pavía.
En 1534 se embarcó en una expedición hacia Venezuela con el objetivo de incrementar el patrimonio familiar. Una vez en América, se unió a Pizarro para sofocar la rebelión en Perú de Manco Inca, que se había alzado contra los españoles reclamando el trono al imperio inca y una vuelta a las anteriores tradiciones de su pueblo. Él quería iniciar su propia empresa conquistadora y para ello le pidió permiso a Pizarro para comenzar una campaña hacia Chile. Después de ciertas discusiones, se llegó a la conclusión de que Pedro Valdivia partiría hacia Chile, pero uniendo fuerzas con Pedro Sancho de Hoz, que había obtenido las capitulaciones por parte de la corona española para hacerse cargo de la conquista de Chile. Valdivia partió con muy pocos hombres y con su amante Inés de Suárez. Su travesía también fue muy dura, más aún porque los refuerzos por mar de Pedro Sancho de Hoz no llegaron en el tiempo establecido. Por otra parte, numerosos grupos de otras expediciones que habían fracasado se fueron uniendo a la conquista de Chile para probar suerte. De tal manera, acabaron siendo 150 hombres los que cruzaron el desierto hacia el sur. El guerrero Michimalonco lideró la lucha contra los españoles y los araucanos destruyeron la ciudad de Santiago, entre otras numerosas pérdidas humanas. Aún así, continuaron las expediciones hacia el norte y hacia el sur, destacándose Francisco de Aguirre, que conquistó Tucumán. Así, la conquista de Chile fue realizándose progresivamente, entre una salvaje lucha contra los nativos del lugar. Hacia 1565 ya se había producido una gran integración del territorio chileno en la conquista española y vivían allí unos 1500 habitantes, cuya cifra iba en aumento. Muchas gracias por habernos escuchado.